Mi amigo Alonso Gracián, a quien valoro enormemente y cuya escritura me parece de una gran calidad, me hace una serie de comentarios, de correcciones, que quiero yo a mi vez comentar. Mm, Básicamente estoy de acuerdo con él, porque cada vez que tengo alguna diferencia con Alonso Gracián, a base de dialogar y razonar, solemos terminar en las mismas conclusiones. Primeramente me habla Alonso Gracián, o David, de la disciplina, cuando me dice que hay que matizar eso de que la disciplina sea variable, porque los principios de la disciplina, o sea, del derecho, no cambian, porque están vinculados a principios doctrinales y morales. Cambia la aplicación del derecho al caso concreto. He intentado explicar esto mismo desde el primer momento. Los elementos de la tradición que he comentado, dogma, moral, liturgia, pastoral, disciplina, no están metidos en compartimentos estancos sin comunicación entre ellos. Un cambio en la liturgia, un cambio en la disciplina, un cambio en la pastoral pudiera afectar al dogma y a la moral. Vamos a poner algún ejemplo de la disciplina de los sacramentos, con lo cual ya estamos mezclando claramente disciplina y liturgia. Por ejemplo, la disciplina sobre las amonestaciones antes de un matrimonio. Se puede legislar si las amonestaciones hacerlas durante 3 días, publicarlas durante 3 días, o durante 3 meses, o durante 3 semanas, o incluso no publicarlas, dejarlo quizás al criterio del párroco. Sobre eso se puede legislar y cambiar, porque verdaderamente es una medida de protección que no afecta al núcleo del sacramento del matrimonio. No se podría tocar el consentimiento del rito del matrimonio. Tocar el consentimiento, quitar el consentimiento, sería alterar gravemente el sacramento. Entonces hay aspectos dentro de la liturgia, por ejemplo, que se pueden cambiar. Y hay aspectos que no se pueden cambiar. En la Eucaristía podemos hablar, podemos variar de algunas cosas. Podemos variar, por ejemplo, del momento en el que se hace el gesto de la paz. Antes del ofertorio, como recomendaba San Ambrosio, después del ofertorio, como se suele hacer habitualmente, e incluso suprimir el gesto de la paz. Eso se puede hablar, pero no se podría suprimir de la misa el sacrificio de Cristo, porque si se suprime el sacrificio de Cristo, sencillamente no hay misa. Le metamos en su lugar lo que le metamos. Creo que esto está claro. Yo he intentado explicarlo, desde luego. He podido hacerlo torpemente, pero desde luego lo he intentado. La pastoral me comenta: puede cambiar según las necesidades apostólicas de la Iglesia, la inculturación, etc., aunque no en sus principios sustentadores. En lo sustancial, en lo esencial, no puede haber variación sin que haya pérdida de identidad. Pues sí, pero es que eso también he intentado explicarlo yo. Pues claro que no. Los principios sustentadores. Es que la pastoral es para transmitir la fe de la Iglesia. Es que es para eso. Y para de esa forma llevar a las almas al cielo, a la salvación eterna. Por supuesto que no se puede jugar alegremente con la pastoral y decir auténticas pamplinas, porque ciertamente se ven en algunas parroquias auténticas pamplinas que no tienen nada que ver con lo que es verdaderamente la misión de la Iglesia. Vamos a ver. El lenguaje doctrinal debe respetar los principios y conceptos tradicionales porque son fruto de siglos de providencia divina y de la sabiduría de la Iglesia Madre y Maestra. Pues también no vamos a negar ninguna fórmula. El modernista sí cambia la fórmula. Nosotros no negamos las fórmulas. No hemos propuesto una nueva redacción del credo, por ejemplo. No, nada de eso. Es más, nos hemos
opuesto a su relativización radical, porque eso termina por deformar la propia fe. Y quería también comentar alguna cosa que nos dice el catecismo, por ejemplo, acerca de la tradición viva. El numeral 113 del catecismo nos habla de leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Es que una tradición siempre está viva, porque la tradición necesita una transmisión, porque la Escritura, tú la escribes, y se queda escrita. Y podremos traducirla mejor o peor. Podremos tratar de conocer el contexto histórico de sus autores. Podremos profundizar en los 4 sentidos de la escritura. Todo eso, bien. Pero la palabra, la escritura, escrita está. En cambio, la tradición se va transmitiendo. Necesita un cuerpo que la vaya transmitiendo. Se transmite de padres a hijos, se enseña de padres a hijos y de una generación a otra. Nosotros hemos recibido en la Iglesia el depósito de la fe de una generación anterior, que a su vez también lo ha recibido, y así desde el primer momento. Luego no es algo que se haya quedado escrito, sino algo que no puede dejar de transmitirse en ningún momento. Bien, y voy a leer también algo del numeral 1125 del Catecismo, que nos dice que así como la Iglesia ora, así es como ella cree. Efectivamente es un principio clásico. Lex orandi, lex credendi. Lo que la Iglesia ora es lo que la Iglesia cree. Hay una conexión íntima entre nuestra oración y nuestra fe, entre la liturgia y la fe de la Iglesia. Por lo tanto, está claro que para acercarse a tocar la liturgia, para acercarse a tocar las fórmulas con las que rezamos, es necesario tener un respeto reverencial, porque verdaderamente es algo sagrado. Hablamos de la sagrada liturgia. Y hablamos de la sagrada liturgia porque verdaderamente a través de ella actualizamos el misterio de nuestra fe y esta se hace eficaz. Y al actualizarlo no me estoy refiriendo a recordar, sino que actúa. Es decir, hablamos de algo verdaderamente que requiere un máximo mimo, respeto y cuidado. Por eso sigue diciendo el catecismo. Por esta razón, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad, ni siquiera la suprema autoridad de la Iglesia, que no debe cambiar la liturgia arbitrariamente, sino solo en obediencia a la fe y en el respeto religioso por el misterio de la liturgia. Por lo tanto, estamos precavidos contra los errores modernistas. Pero cuando hablamos de modernismo, lo queremos hacer con propiedad. Y esto es lo que vamos a procurar mostrar en los próximos vídeos.